Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Un espacio para compartir la palabra del Señor, diseñado particularmente para pacientes que están atravesando por enfermedades catastróficas, por llamarlas de alguna manera, o crónico-degenerativas, particularmente personas, pacientes que se enfrentan a diagnósticos como cáncer. Pero no es exclusivo. El Señor nos movió hace años y al decir que nos movió, no fuimos nosotros. Nosotros empezamos una reunión ahí por el año de 2003, 2004, una reunión que inicialmente le llamamos reuniones de autoayuda. Estas reuniones de autoayuda pretendían ofrecer algunos elementos que pudieran ser de beneficio para pacientes y familiares que estuviesen atravesando con un diagnóstico oncológico. Y en medio de estas reuniones, pues invitábamos a un psicólogo, a un nutriólogo, a un trofólogo, a alguien de medicina alternativa. Nos acompañaban algunos queridos doctores, algunos de ellos ya no nos acompañan, como el doctor Jorge Fuentes Aguirre, de la ciudad de Saltillo, un hombre muy temeroso del Señor, que amablemente contribuía con nosotros dando pláticas para los pacientes. Y estas pláticas tenían como principal función hablar de Dios y hablar de Jesucristo como nuestro Salvador. Tuvimos varias reuniones durante algún tiempo. En ese tiempo también quiero comentarles que había empezado un proceso de entendimiento en mi vida. Había empezado a comprender cosas que yo no entendía y no comprendía, y que hoy me han traído a este punto en el cual nos encontramos justo ahora. En este proceso hubo un entendimiento, no de mí, en el que empecé a tener un poco más de comprensión acerca de Dios. Y no solo acerca de Dios, sino entender lo que Dios está interesado que nosotros podamos comprender y entender. Principalmente que Dios nos amó, que nos ha amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Comprender que como seres humanos estábamos condenados a la muerte eterna y que Dios en su misericordia envió a su Hijo llamado Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas ciertamente tenga esperanza bendita de vida eterna. Y hoy, aquellos que han reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, es el paso esencial para tener la garantía y la seguridad de que un día, cuando esta vida de la manera que la conocemos deje de estar, nosotros tengamos la plena confianza y certidumbre de que daremos un paso a lo que se conoce como la vida eterna en la presencia de Dios. Hay una vida eterna en donde la presencia de Dios no está. Y esto puede ocurrir cuando las personas desconocen a Jesucristo, niegan a Jesucristo, rechazan a Jesucristo. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y al señalárselos, le comento muy brevemente que estaba yo platicando con la asistente de un lugar en donde tengo consultorio aquí en Monterrey y empezamos a hablar de algunas cosas. Dentro de ellas, pues le compartía que tenía un hermano que recientemente acababa de fallecer y esto nos llevó a una pregunta inevitable. La pregunta fue, ¿has pensado que un día ya no estarás aquí? Ella me decía, sí,
va a llegar un momento en el que no vamos a estar aquí, ni usted, ni yo, ni muchas personas. La siguiente pregunta fue, ¿y sabes qué sigue después de que ya no estemos aquí? Ella guardó silencio y se quedó pensando, y finalmente dijo, no lo sé. Y ese es el punto. Yo le expresaba la gran responsabilidad que tenemos el día de hoy de poder hablar de la palabra de Dios y de que las personas puedan tener entendimiento y discernimiento que después de esta vida sigue la vida eterna, de manera general. Pero que la vida eterna tiene dos caminos. Un camino hacia la presencia de Dios eternamente y un camino eterno sin la presencia de Dios. Oremos para que muchas personas tomen una decisión y reconozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esa es la razón por la cual hoy nos encontramos aquí. Déjeme decirle que yo también tengo mis luchas. Probablemente Víctor, que nos apoya aquí con la grabación y el sonido, tenga sus luchas. Seguramente, aunque no de manera puntual, no se lo he preguntado, pero seguramente hay momentos en que no quiere. Y hay momentos en que me cuesta trabajo también a mí. Pero la palabra del Señor nos alienta y nos anima y dice que todo lo que hagamos en nuestra vida lo hagamos con excelencia, como si fuese para Dios. Y ese debe ser el motor de nuestra vida. Querramos o no querramos, tener la capacidad de poder tener esta comunión con el Señor y decir, Señor, si tú quieres, yo lo hago. Si tú quieres, si tú lo dispones. Una petición que yo hice en su momento fue, solo una cosa te pido, que yo tenga la certeza y la seguridad de que tú estarás conmigo en todo momento. Ahora, no solamente se trata de una petición para decirle que tú estés conmigo en todo momento, como es el deseo de muchos de nosotros. Para que el Señor esté ahí, también nosotros necesitamos esforzarnos, principalmente en atesorar la palabra de Dios. Y no podemos atesorar la palabra de Dios si no la leemos, si no meditamos en ella, si no reflexionamos en ella. El no hacerlo nos pone en una posición en la que aún cuando pensemos que no, podemos ser engañados y confundidos. Tengo unos hermanos muy queridos que precisamente hace años, cuando estas reuniones empezaron, tuvimos la oportunidad de conocerlos. De hecho, el varón participaba con nosotros en una reunión que teníamos en vivo en la ciudad de Saltillo, hablando de la palabra, impartiendo la palabra, orando unos por otros, intercediendo. ¿Y hoy? ¿Qué ha pasado con él hoy? Hace poco mi esposa habló con este matrimonio y ellos tienen una serie de ideas actuales en donde dicen que el ser humano es un experimento extraterrestre, que estamos aquí por ese experimento. Y una serie de cosas y de ideas que me parecen realmente muy fantasiosas. Y uno pregunta, ¿cómo es posible que alguien, y la Escritura también lo dice, que alguien que ha gustado la buena palabra se desvíe, se aparte? Pero el Señor ya lo sabía, y en su palabra, en una de las cartas de Pablo, dice que nadie se sienta totalmente seguro y que se cuide de no caer. ¿Y cómo se cuida de no caer? Estando en la palabra permanentemente. Yo diría que no debiera pasar un día sin que estemos leyendo la palabra de Dios,
sin que estemos reflexionando en la palabra de Dios, de mañana o de tarde, que atesoremos un versículo, que reflexionemos, que meditemos en él durante el transcurso del día permanentemente. Es tan importante, es tan importante. Alguien diría, es tan importante respirar, porque si no, dejaríamos de existir. La palabra del Señor es exactamente igual. Es tan importante que todos los días la palabra esté en nosotros, porque en el momento en que nos separamos o nos desviamos, empezamos a morir y apartarnos nuevamente. Debemos mantener esta expectativa. Debemos mantenerla en el día a día, esforzándonos cada día, procurando estar con hermanos, personas que también están teniendo esta necesidad de conocer cada día más de la palabra del Señor. Dicho esto, le damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos tener este tiempo. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de hablar de Él. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y como nuestro Salvador, como Señor de señores y Rey de reyes. Le damos gracias al Señor porque sabemos que no estamos solos, no depende de nosotros, no depende de mi esfuerzo. Las cartas de Pablo me dicen que no nos engañemos, que la obra no es nuestra, sino es obra del Espíritu Santo. Pero para que obre el Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Dispuestos a qué? A ahondar en la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por este tiempo y le pedimos que sea su Espíritu Santo el que dirija esta reunión. Durante el pasado fin de semana, creo que para todos nosotros pasamos por un tiempo muy especial que fue el día 10 de mayo. Tuve la oportunidad de asistir a una iglesia y escuchar el mensaje que tenía el predicador en turno. Un mensaje muy hermoso que básicamente hablaba de algunas cualidades de nuestras madres. Hablaba sobre la protección, sobre el cuidado, sobre la gracia, sobre el cariño, sobre el sacrificio, sobre el esfuerzo. Y él iba puntualizando cada una de estas y hablando en cada una de ellas. Previamente, el Señor me había permitido ir a su palabra e ir a una escritura específicamente que dice: honra a tu padre y a tu madre para que todos los días de tu vida te vaya bien. Y aquí vino una cuestión, algo sobre lo que he estado reflexionando. ¿Y qué significa honrar a mi padre y a mi madre? Lo que Dios me ha permitido reflexionar durante estos días es: no podemos honrar a nadie, ni a nuestro padre, ni a nuestra madre, ni a nuestros hermanos, ni a seres queridos. No podemos honrar a nadie si no honramos a Dios primero. Si Dios no es el primero en nuestra vida. Y ahora, ¿qué significa honrar a Dios? ¿Cómo podemos honrar a nuestro prójimo, sea quien sea, si no honramos a Dios? La honra al prójimo nace correctamente primero cuando nosotros podemos entender, comprender y reconocer que la honra le pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios debiese ocupar el primer lugar en nuestras vidas, el primer lugar en nuestros pensamientos, el primer lugar en nuestro corazón. En primer lugar.
porque de otra manera, honrar a los demás, permítame decirle esto, puede ser simplemente una cortesía amable, una cortesía humana, una norma de conveniencia social o simplemente un afecto selectivo. Pero cuando honramos a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, ocurre algo impresionante. Cuando honramos a Dios, aprendemos a mirar al prójimo como alguien creado por Dios. Y como es alguien creado por Dios, Dios nos invita para verle con amor, para verle con compasión, con misericordia, para verle con justicia, con verdad, con amor. Y podríamos ir desmenuzando cada uno de estos aspectos, misericordia, justicia, verdad, amor, y nos llevaría mucho tiempo hablar de cada una de ellas. Pero honrar a Dios, se ha preguntado qué significa específicamente honrar a Dios. Tal vez haría la pregunta aquí, ¿tú sabes qué significa honrar a Dios? ¿Sí? ¿Tienes alguna opinión? Lo dejamos ahí, se quedó reflexionando en ello. Honrar a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, honrar a Dios significa reconocer que Él es Dios, reconocer su grandeza, reconocer su majestad, reconocer que Él es soberano. ¿Quién puede decirle por qué lo haces o para qué lo haces? Simplemente Él es Dios. Y en esa soberanía, Dios da a entender que sus atributos son el ser omnipotente, ser omnipresente, ser omnisciente. Nada escapa al conocimiento de Dios. Y como nada escapa al conocimiento de Dios, Dios ha dejado una serie de puntos para que nosotros podamos conocerlos. Y que en la medida que nosotros podemos conocer esos puntos, reflexionar en ellos, entonces darle reconocimiento y gloria porque Él es Dios. Impresionarnos porque Él es Dios, maravillarnos porque Él es Dios, quedar hasta cierto punto extasiados con las cosas que Dios ha hecho para nosotros como testimonio de que Él es Dios, de que Él nos hizo a nosotros, de que nosotros no nos hicimos, que no somos productos de un azar, que no somos productos de un experimento, sino que somos simplemente por el afecto de su voluntad. Dios quiere que nosotros podamos conocerle en el día a día. Hay una invitación permanente de Él para que nosotros vayamos a su presencia. No se trata solamente de un concepto religioso, de un sentimiento religioso, de un acto externo, aislado, como quizás lo hemos aprendido culturalmente, familiarmente, religiosamente, y que por lo tanto es difícil que las vidas puedan estar rendidas verdaderamente a Dios. Y como no están rendidas completamente a Dios, el ser humano entonces hace las cosas conforme a su propio entendimiento, conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios deseos. Y cuando lo hace conforme a él mismo, esto en un momento determinado lo va a llevar a la tristeza, lo va a llevar a la desesperación, a la frustración. El mundo está lleno de eso.
Y en medio de ello, el Señor nos invita para rendirnos delante de Él, para que nuestra vida pueda verdaderamente ser un reflejo, escuche, un reflejo de la gloria de Dios. Implica vivir una vida conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros, y que podamos vernos unos a otros y ser testigo de que Dios está obrando en nosotros. Pareciera algo sencillo, algunos aspectos, cuando dejamos de decir cosas que no edifican, sean cuales sean. Cuando señalamos, cuando juzgamos, cuando murmuramos, cuando hablamos de los demás, no estamos edificando. Estamos cuestionando la obra de Dios. Por lo tanto, empezamos a entender y a reflejar la gloria de Dios cuando nuestras palabras edifican a los demás, cuando nuestras palabras bendicen a los demás, cuando somos capaces de orar y de interceder particularmente por los que están en necesidad, cualesquiera que sea su situación. Y que nuestras decisiones no busquen solamente nuestro beneficio. Hay escenarios religiosos en los cuales se argumenta de que están alineados con Dios, pero todo lo que hacen es buscar su propio beneficio, particularmente el beneficio material y económico. Y luego presentarse ante los demás como personas que son muy bendecidas y que Dios las ama mucho. Dios nos ama a todos. En el amor de Dios, en el amor del Hijo, en el amor sacrificial de su Hijo Jesucristo. Claro que nos ama y no quiere que ninguno de nosotros se pierda en la eternidad, sino que todos puedan venir, dice su palabra, a la luz del entendimiento. Reflejo la gloria de Dios cuando nuestro trato hacia los demás es un trato que refleja verdadero amor, no condicional, no bajo la perspectiva humana, no bajo las pasiones del corazón humano, sino del amor conforme a lo que Dios ha establecido y conforme a su misericordia. Cuando nuestra conducta está alineada a las enseñanzas de Él. Cuando nuestra fe, en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, nos hace mantenernos firmes y confiados de que Dios está en control. Sé que no es fácil, de que muchos experimentan y dicen que tienen fe cuando la tormenta está pasando, cuando después de la zarandeada pueden levantarse y sacudirse, cuando después de una noticia terrible empiezan a ver que no es tan malo y que pueden seguir las cosas y dicen, bueno, esto es gracias a Dios. Sí, es gracias a Dios, pero Dios quiere llevarnos más allá. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, nosotros podamos mantenernos confiados en que Dios tiene el control. La palabra de Dios dice que Dios no permite ninguna prueba sobre nosotros que no podamos resistir y que juntamente con la prueba el Señor da la salida. Que nuestras obras del día a día, porque definitivamente tenemos obras, que nuestras obras de todos los días no busquen exaltarnos a nosotros mismos para que vean cuán generoso soy, cuán bueno soy, cuán educado soy. No, sino que glorifiquen a Dios, que reflejen la gloria de Dios. ¿Cómo se refleja la gloria de Dios? Cuando Dios permite que nuestra vida sea un reflejo de cómo Cristo la ha transformado. Cuando podamos ser un reflejo de cómo su palabra guía nuestros caminos. Cuando podamos decir que es por su gracia que nos sostiene y que nos levantamos en el día a día. En esto conoceréis que sois mis discípulos, dijo el Señor, en que os améis los unos
a otros. Y no hay más grande amor que este, cuando un amigo da su vida por otro. El Señor es claro y puntual en su palabra. Y el que me ama y no cumple mis mandamientos, dice el Señor en la carta de Juan, el tal es mentiroso porque miente. Porque si me amas, entonces vas a tratar de mantenerte en mis mandamientos, en mis estatutos, en mis ordenanzas. En esto se refleja el amor de ustedes, dice el Señor. Por eso no podemos honrar a nadie si antes no honramos a Dios. La verdadera honra comienza con Dios. No son solamente palabras bonitas, palabras que me hacen sentir bien o que de repente me confrontan, pero que no producen un cambio en nuestras vidas. Para que haya un cambio en nuestras vidas, es necesario que la palabra de Dios haga que podamos reconocer la autoridad de Él mismo y que su palabra nos conduzca en el día a día hacia mantenernos en el camino. La palabra de Dios dice, ser santos como yo soy santo. Y santo no tiene nada que ver con religiosidad. Santo quiere decir apartarse de las cosas que me apartan de Dios. Ser santos como yo soy santo. En otras palabras, manténganse a mi lado, manténganse en mis caminos, manténganse en mi palabra. Entonces, solo entonces, el prójimo no será honrado por conveniencia, por apariencia o por interés personal, sino porque Dios ha mandado a amar, a respetar, a servir y a tratar con dignidad a los demás. ¿Estamos cumpliendo esto? ¿Estamos respetando a los demás? ¿O estamos enojados y furiosos porque quizás los demás están haciendo cosas que incomodan y trastornan mi vida? Y creo que políticamente podríamos hablar mucho al respecto. ¿Estoy sirviendo a los demás? ¿Los estoy tratando con dignidad? Esta es la pregunta fundamental. Luego entonces, ¿cómo podemos honrar verdaderamente a Dios si no honramos a nuestro prójimo? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Permítame señalar algunos puntos. No me gusta hablar de esta manera. Déjeme le doy los 5 puntos, los 6 puntos. Pero bueno, en este caso, 7 aspectos. Honrar a Dios es reconocerlo como la fuente de todo. Absolutamente de todo. Dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, Señor, digno eres tú. Digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pareciera no haber ninguna duda. Y no obstante, hay gente que duda de esto. Por lo tanto, honrar a Dios es reconocer que Él es el creador, que Él es el sustentador y Él es el dueño de todas las cosas, que nada existe fuera de la voluntad de Dios y que por lo tanto la gloria, la honra, el poder le pertenecen a Él. Cuando el hombre pierde esta visión, entonces el hombre deja de ver a Dios y se empieza a ver a sí mismo, se concentra a sí mismo en sus propios méritos, en sus propias opiniones y empieza a surgir el yo hice esto, yo hago lo otro, yo puedo, yo considero, si no fuera por mí.
Pero cuando reconoce que Dios es la fuente absolutamente de todo, aprende a vivir en dependencia. Y al vivir en dependencia, el hombre aprende humildad, gratitud y reverencia. Honrar a Dios es obedecerle y amarle por todas las cosas. Primera de Samuel 3:20 dice, porque yo, está hablando Dios en primera persona, honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Juan 14:15 dice, si me amáis, guarden mis mandamientos. La obediencia voluntaria nace del amor. Y esta es una de las formas más claras de honrar a Dios. No basta con decir que honramos a Dios si despreciamos su palabra, si menospreciamos su palabra, si ignoramos sus mandamientos y entonces vivo como yo quiero. Quizás no se escuche tan bien, vivo como me da la gana. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Aquello que me satisface es bueno y aquello que no me satisface no lo es. Es una conducta totalmente errónea y equivocada, porque en la manera de ver las cosas así, estamos desconociendo la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no estimándose a sí mismo como cosa que aferrarse. Y Jesús es el ejemplo para nosotros. No solo decir que amamos a Dios con nuestros labios, sino manifestar que amamos a Dios con nuestros hechos. Dice la palabra del Señor, honrar a Dios con vuestros bienes. Y este es un tema muy, muy particular, quizás para muchos conocidos, mal entendido, mal ejecutado, mal llevado a cabo, porque lo vemos con el pensamiento del hombre. Dice Proverbios 3:9, honra a Dios con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Por supuesto que lo honramos con todo lo que tenemos, porque a Él le pertenecen. No tenemos absolutamente nada, estrictamente hablando, no somos dueños de nada. No somos dueños ni del siguiente minuto en nuestra vida. Todo depende de Dios. Ahora, Dios se pregunta a uno, ¿Dios necesita ofrendas? ¿Dios necesita cosas materiales? Cuando Él hizo todas las cosas, cuando a Él le pertenece. No obstante, Dios quiere que entendamos que honrarlo a Él con nuestros bienes implica reconocer que Él es el proveedor. Y como es Él el proveedor, yo tengo que administrar con sabiduría de Dios, lo que Él me ha dado. Y administrar lo que Dios me da tiene que ver con ayudar al necesitado, con sostener la obra de Dios, cualesquiera que ésta sea, procurar a las viudas que verdaderamente lo son, procurar a los huérfanos, procurar al que está caído, al que está hambriento, al que está desnudo, y evitar estar atentos para no ser esclavos del dinero. Honrar a Dios no significa en dar algo. De hecho, cuando nosotros vamos a dar algo material que nos mueve para apoyar la obra, hay una serie de requerimientos en la palabra de Dios. Dios dice, si estás enojado con tu hermano, no vengas a traer nada. Si estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, no vengas a traer nada, porque esa ofrenda ofende a Dios. Porque lo que yo lleve delante de Dios debe de ser usado para la gloria de Dios.
honrar a Dios con nuestro cuerpo y con las acciones de nuestro día a día. Primera de Corintios 6:20, hay una exhortación que dice, porque hemos sido comprados por precio. Glorifiquen por tanto a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Honrar a Dios significa mantener una conducta conforme a lo que Dios ha establecido. Tomar decisiones que traigan pureza para nuestro cuerpo. Ser un reflejo, ser testimonios de Dios en nuestro trabajo, haciendo lo que hacemos con excelencia, evitando murmuraciones o quejas permanentemente. Con la familia, pidiéndole a Dios entendimiento para poder integrar a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos. Honrar a Dios tiene que ver con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de tratar a los demás. Por eso empecé diciendo que si yo señalo, que si yo juzgo, que si yo critico, debo tener mucho cuidado porque estoy deshonrando a Dios. No estoy cumpliendo con lo que Dios ha establecido. Nuestra vida debe ser gobernada por Dios y no por nuestras pasiones, no por el pecado, no por los valores que el mundo cada vez de una manera más feroz trata de imponerme sobre la forma en que yo debo de vivir. Y esa forma que el mundo quiere imponernos de vivir nos aleja de la voluntad de Dios. Honrar a Dios no solamente con nuestra boca, sino con nuestro testimonio. Jesús dijo, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los demás vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro testimonio debe de llevar a otros a glorificar a Dios, no exaltarnos a nosotros mismos. Cuando estemos en escenarios en los que se nos exalte a nosotros, debemos de tener cuidado. No importa lo que hagamos, no importa lo que hayamos hecho, no importa el nivel de agradecimiento que pueda haber, cuando somos exaltados, Dios nos llama a prestar atención, porque el único que merece toda la honra y gloria, todo reconocimiento, es Él. Dice Isaías 42:8, Jehová, este es mi nombre es Jehová, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Honrar a Dios significa reconocer que es exclusivo. Dios no comparte su gloria con ídolos, con criaturas, con imágenes, con sistemas humanos, con mi ego. La verdadera honra a Dios excluye cualquier reconocimiento hacia todo lo que no sea Dios. No solamente hablar de idolatría religiosa, sino hablar del poder, del conocimiento que envanece, del placer, del propio yo. Dios es el que debe ocupar mi mente, mis pensamientos, mi corazón. Si honramos a Dios, por consecuencia, aprenderemos a honrar al prójimo. Sea quien sea, el prójimo es la persona más cercana a mí. Puede ser mi esposa, mi hijo, mi padre, mis familiares, mis vecinos. Honrar al prójimo. No porque sean perfectos,
sino porque Dios ha mandado amarlos, respetarlos, tratarlos con dignidad y ser testimonio para ellos. Estas cosas se resumen Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, donde dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Debe de ser el motivo de nuestro día a día. Cuando Dios es el motivo de nuestro día a día, toleraremos mejor las circunstancias y las pruebas que son adversas, sean cuales sean estas. Este es el primer mandamiento que Dios dio y prevalece para nosotros hasta el día de hoy. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos. Primero Dios, segundo el prójimo. De amar a Dios nace el amar al prójimo. Cuando Dios es honrado, el prójimo es honrado. Cuando Dios es respetado y glorificado, entonces yo puedo ver a mi prójimo ya no como un problema, como un enemigo, como un instrumento, como alguien inferior, sino alguien ante el cual yo debo de actuar con justicia, con amor y con verdad. Por eso debemos adorar a Dios, adorarlo con reverencia. Por eso debemos obedecer su palabra. Por eso debemos amarlo por sobre todas las cosas. Por eso debemos glorificarle en nuestro cuerpo y en espíritu. Por eso debemos darle gloria que solo Él se merece. Vivir de tal manera, el reto es reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y desde esa honra aprendemos a honrar al prójimo. Por lo tanto, la honra al prójimo no nace simplemente de un sentimiento, de una educación humana, sino de un corazón que ha aprendido a rendirse delante de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos. Gracias por animarnos. Gracias por recordarme que tú eres el único que merece todo reconocimiento, toda honra, todo poder, toda gloria. Y que al hacerlo, Señor, tú me das el entendimiento y el conocimiento correcto para valorar a mi prójimo. Y al valorarlo, encontrar el verdadero amor, la verdadera justicia y la verdadera misericordia. Enséñanos, Señor, a honrarte. Enséñanos, Señor, a obedecerte. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a honrarte, amarte y servirte de la manera que tú deseas que lo hagamos para con los demás. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas tardes y si Dios lo permite, nos vemos hasta la próxima.